Ya, ok. Vamos a seguir. Estábamos hablando de las funciones, ¿no? Del lenguaje. ¿Cuáles son las funciones más importantes del lenguaje? En este caso yo tengo, vamos a decir, la función referencial o representativa. ¿Qué nos dice esta función? Esta función nos dice que necesariamente yo tengo que trabajar ¿con quién? Con el emisor. Aquí trabajo con el emisor. ¿Qué significa a mí que voy a trabajar con el emisor? Es decir, voy a ver la realidad, la situación que se presenta en el emisor. Este emisor va a brindar una información y esa información que va a brindar, que va a comunicar hacia el receptor, necesariamente tiene que ser, vamos a decir, es una información la cual tiene que ser verídica. Por ejemplo, aquí en este tipo de información podemos mencionar que son las noticias, ¿no? Ya sea que se dan por la televisión, por la radio o por el periódico. Pero también ahí están las noticias. Por ejemplo, la información que te brindan en los libros, ¿no? Que también es una información real, que está basado en la realidad. Por ejemplo, yo puedo decir, esta es una pizarra acrílica, porque obviamente yo puedo escribir. Ya, esa es una información referencial o representativa, porque yo lo estoy viendo, sé que, y puedo comprobar que sí puedo escribir, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo ahorita en el salón de tercero 11 alumnos, ya. Entonces, esa es una información que yo sé que la puedo corroborar, que puedo saber que es real, ¿no? Entonces, esta información que brinda comunicación es muy importante, ¿ok? Ahora, tengo también una función apelativa. La función apelativa ya no se basa mucho en el emisor, más se basa en el receptor. ¿Por qué, Porque el emisor lo que hace es pedirle, rogarle, suplicarle, ordenarle al receptor para que éste en algún momento pueda hacer un cambio diferente. Eso es lo que se trabaja. Entonces, de alguna u otra manera, ahí yo puedo trabajar este tipo de comunicación. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, ¿no? Atienda mi clase, participen, ¿no? O por ahí de repente te pido de otra bonita manera. Bueno, chicos, tienen que atender mi clase, trabajar conmigo, preguntarme. Entonces, esa es una manera apelativa, porque yo te estoy pidiendo para que cambies tu norma, tu conducta, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, eso es necesario para que se produzca el proceso de la función apelativa, ¿ok? Entonces ahí podemos decir que esta función está basada en el receptor porque es la respuesta que yo espero de él, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿puedes prestarme esa cámara? Ya, esta es una función, en este caso, apelativa. Ahora que le estoy pidiendo, ¿no? Ahora de buena manera, ¿no? Exacto, estoy pidiendo de buena manera. Ok. No hay problema, Brandi. Entonces, esa es la función que yo tengo que trabajar. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tengo la función apelativa. Dime, Brian, ¿qué pasó? ¿Ya estás presente? Ya. Ok. Ya. Entonces, seguimos. Estamos en la función apelativa. Ahora vamos a seguir con la siguiente función. Sí, se copia, no hay problema. Pero después, primero atiéndeme, por favor. ¿Ok? Listo. Seguimos. Ahora vamos a hablar de la función que corresponde, en este caso, a la función fática. En este caso, esta función es necesario saber que lo más importante es el canal. Y tú ya sabes qué es el canal. Es el medio por el cual se transmite la información, ya, entre el emisor y el receptor. Pero para que se dé esta información y para que el canal pueda hacer su proceso, este receptor tiene que dar señales de que existe este tipo de comunicación. ¿Y cómo es, Miss? Fácil,
Porque, por ejemplo, cuando tú hablas por teléfono, tú cuando llamas por teléfono dices aló, y la otra persona responde, el receptor responde sí, aló, entonces ya ahí estás, tú sabes como emisor que hay alguien que sí te está escuchando y por lo tanto brinda información. Es lo mismo que ahora. Por ejemplo, yo, cuando ingresé a la clase, ¿qué hice? Yo dije, chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, si yo escucho una respuesta, eso quiere decir que me estás escuchando, que sí estás en mi clase, que estás trabajando. Entonces, esta es la función fática, que necesito la respuesta sea corta del receptor para poder yo tratar de brindar mi información. Ahora, dentro de esto, yo puedo de alguna u otra forma decir frases cortas para saber que sí estoy utilizando, que sí está llegándome la información y que por ahí, a través de ese canal, sí pueden brindarme la información necesaria. Cuando yo por teléfono digo, o respondo, sí, te escucho, dime, entonces eso hace que yo utilice dicha información. O cuando, por ejemplo, me levanto y digo buenos días, ya, si escucho una respuesta es porque sí estoy adquiriendo o me está respondiendo a lo que yo quiero dar a conocer o informar. Entonces ahí sí puedo trabajar mi información. Los ejemplos que te he puesto es qué tal, adiós, buenas tardes, buenos días, sí, me escuchas, etc. Ahora, aparte de eso, yo también tengo otra información. Miss, ¿cuál es la otra información que yo tengo? Porque son varias, ¿no? Pero en este caso yo tengo esta información, la función metalingüística. En este caso, yo voy a trabajar el código. ¿Por qué voy a trabajar el código? Porque voy a trabajar los signos, las palabras, el significado, ¿no? Entonces, para eso yo tengo saberes previos y si no, me han enseñado que yo tengo que buscar en mi diccionario, en mi léxico, para ver cuál es el significado de algunas palabras. Todas las palabras que nosotros decimos tienen un significado. Y obviamente te lo han enseñado en gramática, te lo han enseñado en lingüística, etc. Entonces, de alguna u otra manera, yo sí sé el significado de estas. Y por ahí la hemos utilizado en algún momento. Por ejemplo, cuando yo digo, vamos a saltar, ya que saltar es un verbo, ¿no? Entonces, utilizo, sé ya que saltar sí es un verbo, por lo tanto, ya estoy utilizando este proceso, que es muy importante, porque yo ya sé que este signo, esta palabra, tiene un significado, y ese significado lo conozco. Por ejemplo, si yo dijera, él, Miss, él, si lleva tilde, es pronombre, y si no lleva tilde, es artículo. Sí, ya lo sé. Entonces, ahí utilizo la metalingüística, es decir, el significado de todas las palabras. Todas las palabras tienen un significado según la gramática, ¿ok? Y ahora tengo la última, en este caso, que puede expresar o exteriorizar. Por ejemplo, la función emotiva o expresiva. ¿Qué trata esta función, Miss? Fácil, de expresar tus sentimientos, tus emociones, etc. Por ejemplo, cuando tú ibas a la mañana deportiva, ¿no? Los chicos y las chicas. Y obviamente el profesor Raxo decía, bueno, chicos, hay que hacerles barra a tus compañeros o a tus compañeras, ya. Metían un gol y por lo tanto, bien, gol, ya. Esas expresiones son tus emociones y las estás exteriorizando. Por ejemplo, cuando estábamos en clase y te decía, ¿cómo están, chicos? Bien, mis cansados, mis aburridos, mis ya. Esa también es una expresión, pues, ¿no? Estás expresando tu estado de ánimo. Entonces, aquí se produce esta expresión. Por eso le dicen función emotiva o expresiva. Y por último, tenemos la función artística. Miss, ¿qué es la función artística? Facilito, esta función artística es necesaria ¿para qué? Para que nosotros podamos de alguna forma embellecer nuestras palabras, nuestras oraciones. Miss, embellecer, claro, necesitan estar bonitas, claro. Por ejemplo, nosotros, los poetas, para realizar una poesía tienen que buscar, embellecer esas palabras para que de alguna u otra manera tú lo puedas interpretar. Por ejemplo, en las canciones son un claro ejemplo de una función artística. ¿Por qué?
Porque estas canciones tienen esa letra y esa letra, de alguna u otra manera, no es el lenguaje cotidiano que usamos, sino que es un lenguaje más lúcido, más explícito, ¿no? Que utilizan para que pueda, vamos a decir, para que pueda tener ritmo. ¿Sí o no? Igualito. Bueno, las canciones de ahora no, pues, ¿no? Porque a veces algunas canciones ni sentido tienen, ni letra tienen. Pero las canciones antiguas sí, todas ellas tienen un sentido, una letra diferente. ¿Quién no, por ejemplo, cuando ha estado en primaria, la profesora ha leído un cuento y por ahí ha dicho al terminar, y colorín colorado, este cuento se ha acabado? Ya, esa expresión, esa información que te está dando, mira, lo puedo haber dicho y se acabó, terminó. Es lo único que puede haber dicho, pero sin embargo ha dicho, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mira, ha utilizado una rima, ha utilizado, embellecido algunas palabras, ha agregado más, y por ahí le ha dado un sonido totalmente diferente, ¿no? Igual suceden en los refranes, en los chistes, que también utilizamos. Por ejemplo, también lo utilizamos en los anuncios publicitarios. Cuando vas por la calle y ves esos anuncios grandes, igualito. También utilizamos acá en esta función artística, porque es importante. Los anuncios publicitarios también son muy importantes. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, puedo decir, o podemos decir, que